calcular diferenciales y derivadas parciales lo sé bien. Ahora, lo que no sé muy bien es interpretar los resultados. Entonces, miren, tenemos formulitas como esta que dice cuando una función va de Rn en R, el diferencial queda definido por el gradiente. El gradiente, ¿cierto? Si el diferencial existe, el gradiente existe, son las derivadas parciales, y con el gradiente puedo calcular el diferencial en cualquier dirección, y de hecho esto es lo mismo que la derivada parcial de FA en la dirección H, que a veces uno lo interpreta como una especie de derivada direccional. ¿Cómo avanza la función en la dirección H? ¿Cuánto crece la función en la dirección H? Ya, entonces, miren, hay unas cosas, pongamos aparte, llamaremos... De hecho, siempre se llama así, llamaremos curva de nivel. Curva de nivel. De hecho, le pueden poner curva de nivel lambda. Pero en realidad el nombre da un poco lo mismo, porque típicamente lo que uno hace es toma un punto y a partir de ahí traza una curva de nivel al conjunto siguiente. Al conjunto, entonces, si quieren, el A sub lambda, que es el conjunto de todos los X del dominio de la función, donde f de x vale lambda. Si ustedes quieren en términos complicados, la preimagen del lambda. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es que si el dominio es A, este es mi dominio, tengo una función de A subconjunto de Rn en R. Ahora, aquí de hecho pueden pensar que A subconjunto de R2 para que lo veamos bien, pero en realidad en estricto rigor podría ser de Rn cualquiera. Ya, A subconjunto de R2. ¿Qué es una curva de nivel? Lambda. Son todos los puntos del dominio donde la función vale dicho valor lambda. Típicamente son curvas como esa, donde en esa curva f de x igual, voy a poner un número cualquiera, 1. Esa es la curva de nivel 1. Después, por aquí podría haber otra curva de nivel donde la función vale f de x igual 2. Podría haber otra curva de nivel donde f de x vale 3. De hecho, por aquí una curva de nivel simpática podría ser... miren, que me quedó simpática esa, donde f de x vale 3, 2, 1, f de x igual 0, etc. O sea, de hecho, uno puede decir, miren, es una función, cuando uno ve las curvas de nivel de una función, uno se imagina cómo es la función. Es una función que va creciendo hacia... ¿Se fijan? Hacia arriba, entre curva y curva. En esta zona la función tiene valores que varían entre 1 y 2. Acá la función tiene valores que varían entre 2 y 3, etc. O sea, las curvas de nivel a uno le pueden entregar información sobre cómo es la función. De hecho, pienso que han visto curvas de nivel. ¿No han visto alguna vez curvas de nivel? En el mundo real, digo yo, no en el mundo matemático, en el mundo, en las informaciones, cuando ven el tiempo. Cuando la chica del clima hace, o el chico del clima muestra el tiempo, nos muestra unas curvas de nivel, hace unos dibujitos así donde dice la presión, dibuja la presión. Dice, por aquí hay unas zonas que las llama así, alta presión. Después la presión es más baja y después por acá dice, hay unas zonas de baja presión. Entonces, claro, lo que están dibujando es la función presión que depende de la posición y en estas zonas la presión es, no sé, ¿cuánto valdrá? 1000, digamos. En esta otra zona la presión vale 900, 800, y aquí es baja, vale como, no sé, 3. Entonces hay curvas de nivel que a uno le dicen cómo va variando la presión en distintas zonas del dominio. En ese caso, la función presión. No sé, la presión se puede medir en distintas unidades, así que son las ideas de curvas de nivel. Si uno conoce las curvas de nivel, puede tener una idea de cómo es la función y eso le puede dar informaciones reales. A lo mejor aquí la gente, ¿qué es lo que hace? Dice, no sé, si conozco la curva de presiones, típicamente dicen, por aquí va a llover. Por acá no, en realidad esa presión alta va a espantar a las nubes y las nubes se va a despejar y en la tarde va a haber solcito. Entonces, conociendo las curvas de nivel, uno puede sacar información. El problema es que en estricto rigor, lo que hay que hacer para encontrar las curvas de nivel es resolver esa ecuación. Resolver esa ecuación. Uno se da un punto, se pregunta cuánto vale la función en ese punto, vale 1, y se pregunta ¿dónde más la función vale 1? Esa es la curva de nivel 1, la curva de nivel 2, etc. Así va construyendo las curvas de nivel de una función. Bueno, el gradiente sirve para entender las curvas de nivel. El gradiente sirve para entender las curvas de nivel. Porque si a uno le dan una función, lo que es fácil hacer es calcular el gradiente. Y si uno calcula el gradiente, con ese gradiente hay una relación entre el gradiente y las curvas de nivel. Entonces, calcular gradiente, a uno me dan una f.
Y me dicen las curvas de nivel, no tengo idea. Pero me dicen, derive, eso sí que puedo hacer. Derivo con respecto a x1, derivo con respecto a x2. Calculo el vector gradiente, de pura felicidad calculo el vector gradiente. ¿Y de qué me sirve? Y uno dirá, bueno, me entretuve. No, en realidad si yo calculo el vector gradiente, eso me sirve implícitamente para tener una idea de cuáles son las curvas de nivel. ¿Ya? Entonces, para hacer eso, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar una curva de nivel, una como esa, cualquiera, una curva de nivel. Y lo que voy a hacer, voy a pensar que esa curva de nivel la puedo describir vía una función que dependa de t. Voy a decir, supongamos que tengo una curva de nivel definida por una función r de t. Que tengo una función r que tiene por dominio intervalo a, b, subconjunto de r, a valores en Rn, ¿cierto? Tal que a cada t del intervalo a, b le asocia r de t una curva de nivel, tal que cuando yo calculo f en r de t, ¿entienden lo que significa r de t? R de t es ahí está, este es r de a, esto es r de b, y entre medio están los r's de distintos puntos para t que varía entre a y b. Pero imaginemos un poco más, imaginemos que esa curva no es cualquier curva, esa curva es tal que cuando yo calculo f en r de t, esa cosa vale lambda igual constante. O sea, esa es efectivamente una de esas curvas de nivel. ¿Qué pasa si tengo una curva de nivel? Bueno, lo que puedo decir al tiro es que en la curva de nivel f es... Ahí dice, en la curva de nivel f es... f evaluado en r de t vale lambda, y ese lambda es constante. En la curva de nivel f es constante. Pero puedo pensar que esto es una función de t. Puedo decir, oye, pero tú eres una función de t, una composición, que resulta ser una función compuesta, que eres constante. Y si eres una función compuesta, puedo calcular tu derivada. Y yo sé que si la función es constante, su derivada tiene que valer 0. Entonces deriven. Yo sé que 0 es phi' de t. Pero phi' de t se calcula como la derivada de una función compuesta. ¿Y cómo se calcula la derivada de una función compuesta? Bueno, el diferencial de la composición. ¿Qué hay que hacer primero? Calcular el diferencial de ¿quién? De f. ¿Y cuánto vale el diferencial de f? El diferencial de f vale gradiente de f en el punto r de t. Y eso, producto punto, la dirección. ¿Y cuál es la dirección? Cuando calculo el diferencial, tengo que calcular el diferencial de la primera y eso aplicarlo en la dirección derivada de la segunda. Y la derivada de la segunda es r' de t. R' de t. Entonces resulta que esta función phi, que tiene derivada a 0, por construcción, regla la cadena, su derivada es gradiente de f punto r'. Y aquí hay un producto punto y resulta que ese producto punto a lo largo de la curva a nivel vale, lo voy a poner de nuevo, vale 0. ¿Pero qué significa geométricamente cuando el producto punto de dos vectores valen 0? Significa que el gradiente es perpendicular a R'. El gradiente es perpendicular a R' en todos los puntos de la curva de nivel. Eso implica que el gradiente de f en el punto r de t para todo t, ese es perpendicular al vector R' de t. ¿Pero qué es el vector R' de t? ¿Hacia dónde apunta el vector R' de t cuando describe una curva? Lo voy a dibujar aquí. ¿Hacia dónde apuntaba el vector R'? Eso lo vimos al final de la clase pasada. Eso apuntaba en la dirección. En la dirección era la velocidad. ¿Se acuerdan que en física uno llama eso la velocidad? Ese vector R' es siempre tangente a la curva. Y resulta que el gradiente es siempre... Ahí está. El gradiente es siempre perpendicular al vector tangente. Y si es perpendicular al vector tangente, significa que es perpendicular a la curva de nivel. O sea, si yo tengo que dibujar aquí el gradiente, en ese punto el gradiente, ahí está el vector R'. ¿Hacia dónde apunta el gradiente? Bueno, no sé si es hacia arriba o hacia abajo, lo voy a dibujar hacia arriba, pero ahí está el vector gradiente de f en ese punto. En este otro punto, el gradiente de f apunta hacia allá, gradiente de f. En cada punto, el vector gradiente apunta... ¿Hacia dónde apunta siempre el vector gradiente? En dirección perpendicular a... En dirección perpendicular a ¿qué cosa? A R'. ¿Y qué es lo que era R'? Era el vector tangente a la curva, pero la curva no era cualquier cosa. Ahora, ¿por qué la derivada era 0? O sea, bueno, ¿verdad? ¿Y por qué la derivada era 0? Porque R era una
curva de nivel. F, en dicho R, era constante. Por eso, si no, la derivada no es cero. Si usted traza una curva en otra dirección, la derivada no es cero. Conclusión, el vector gradiente es perpendicular a las curvas de nivel de mi función. Entonces, claro, a veces alguna gente dice, a mí me interesa encontrar las curvas de nivel, y lo que yo hago es encuentro el gradiente, y resulta que, por ejemplo, miren, supongan que tengo una función y calculo el gradiente, y en cada punto, digamos que va de R2 en R2, dibujo el gradiente. En ese punto el gradiente apunta hacia allá, en ese punto el gradiente apunta hacia allá, en ese punto el gradiente apunta hacia allá, en ese punto el gradiente, y sé que el gradiente es así. Mira, hay funciones que tienen gradientes que son... ¿cómo lo llaman a eso cuando el gradiente apunta desde el origen siempre hacia afuera? ¿Han visto así campos de fuerza? Me dijeron que en física el gradiente lo usaban para calcular fuerzas. ¿Han visto campos de fuerza así que apuntan desde el origen siempre hacia afuera, radiales? ¿Qué campos de fuerza son radiales? La gravitación, ¿no? En el centro está el Sol. Y el campo de fuerza que ejerce el Sol es atracción, ¿cierto?, hacia el centro del Sol. Usted pone una partícula en cualquier parte y la fuerza que ejerce el Sol sobre esa partícula apunta hacia adentro. Bueno, aquí dibujé el gradiente, lo dibujé hacia afuera. Entonces la pregunta es, ¿y cómo son las curvas de nivel? Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Tiene que decir, oye, las curvas de nivel en cada punto tienen que ser en este punto. ¿Hacia dónde apuntará la curva de nivel? Perpendicular al gradiente. Entonces uno lo dibuja perpendicular. Ahora, si todos estos gradientes son radiales, las curvas de nivel, conclusión, tienen que ser... Las curvas de nivel son... Bueno, no me quedó muy bonito mi dibujo, pero ¿entienden la idea? Si yo conozco el campo de vectores gradientes, trazándolas perpendiculares a ese campo de vectores gradientes, puedo imaginarme cuáles son las... ¿Qué son esas cositas que son perpendiculares al campo gradiente? Las curvas de nivel, donde la función es constante. Y esa cosa puede tener importancia en las aplicaciones. Construir curvas de nivel puede ser una cosa interesante. Incluso hay algunos que lo que hacen es grafican el vector gradiente en todas partes y en cada punto dibujan una rayita perpendicular, una rayita perpendicular, una rayita perpendicular. Y con el computador rápidamente, aunque la función sea muy complicada, uno encuentra, después imaginariamente une esas rayitas perpendiculares y encuentra la forma de las curvas de nivel. Y claro, si estamos en meteorología, ahí las curvas de nivel, ahí las curvas de nivel uno le dicen en tal parte va a llover, en tal parte va a estar, va a haber buen clima. Uno puede encontrar las curvas de nivel en cada punto. Entonces, ¿qué es lo que tienen que aprender de esta fórmula? Tienen que aprender que el gradiente es siempre perpendicular a las, voy a poner aquí en palabras, el vector gradiente, cuando la función va de Rn en R, tiene sentido, ¿cierto? El vector gradiente es perpendicular a las curvas de nivel. A las curvas de nivel. A las curvas de nivel. Ahora, recuerden que una curva de nivel se caracteriza por ¿qué cosa? Una curva de nivel se caracteriza porque en esa curva la función f es... Arriba está. ¿Qué pasa en las curvas de nivel? ¿Cómo es la función f? ¿Por qué la derivada dio 0? Porque la función f era constante. Entonces, cada vez que se van a lo largo de la curva de nivel, la función f es constante. ¿Qué pasa si la función r no es una curva de nivel? ¿Y qué pasa si tomamos otra curva? Y entonces, ¿qué pasa si r de t no es una curva de nivel? No es una curva de nivel. Bueno, ¿qué va a pasar? Primera cosa. Que ese producto punto no va a ser 0, ¿cierto? Entonces digamos que, miren, aquí voy a dibujar mi función, digamos que esas son las curvas de nivel. Esas son las curvas de nivel. Ya, ahí tengo mis curvas de nivel. Pero en realidad lo que yo voy a hacer es trazar una curva que no sea una curva de nivel, como esta. Ahí está, una R de t. Y voy a calcular el gradiente en ese. Entonces, ¿qué puedo hacer en ese punto? Obviamente la derivada no va a ser 0, pero puedo nuevamente definir mi función phi de t. Puedo decir, oye, ¿cómo es la función phi de t? Que es f evaluado en r de t. Bueno, esa función ahora no es... ¿La ven? Es la función phi evaluada en ese punto, phi evaluada aquí, evaluada ahí, evaluada allá, evaluada en todos los puntos a lo largo de ¿quién? De la curva. ¿Cuál curva? ¿Las de nivel? No, a lo largo de qué curva? De la curva r de t.
Entonces, claro, la función phi no es constante, pero puedo calcular su derivada. ¿Cuánto vale phi' de t? No es 0. Ya, pero vale lo mismo de allá. Es composición gradiente de f en el punto r de t multiplicado por producto punto r'. R'. Entonces uno dice, ya, esta cuestión no es 0. Pero la pregunta es, ¿positiva o negativa? ¿Positiva o negativa? Ah, ¿se acuerdan ustedes de una vieja interpretación de producto punto? Una vieja interpretación de producto punto que decía que el producto punto vale geométricamente. ¿Cuánto vale el producto punto entre dos vectores en forma geométrica? Es el módulo del primer vector, módulo del segundo por el coseno del ángulo. Entonces lo voy a poner aquí, la norma 2 del gradiente. En esa fórmula hay que usar la norma 2, ¿cierto? Ese es el módulo. Módulo del vector es la norma 2 del gradiente de f por la norma 2 del vector r' de t. Ya, esos números son positivos. Y después viene el coseno del ángulo que forman el vector gradiente con el vector r'. Ahora, ¿hacia dónde apunta el vector r'? El vector r', me quedó... Ya, no me quedó como quería. Oye, aquí, porque parémonos en este punto. De hecho, tampoco es tan bueno ese. A ver si voy a dibujar ese punto. Ya, ahí sí. Ese me gusta más. Los otros también los podría hacer, pero uno se va a confundir. ¿Hacia dónde apunta aquí el vector gradiente, de acuerdo a lo que vimos en las pizarras previas? Perpendicular a la curva de nivel. Entonces, perpendicular a la curva de nivel, digamos que es allá. Ahí está el gradiente de f. ¿Y hacia dónde apunta el r'? Tangente a la curva. Entonces, ahí está el r'. ¿Cuál es el ángulo que forman? El gradiente con el f, ahí está el angulito que forman, ¿cierto? Entonces, pregunta, ¿y cómo es el signo del coseno? ¿Cómo era el signo del coseno? ¿Se acuerdan del signo del coseno? El signo del coseno es positivo cuando el ángulo está entre 0 y 90 grados, entre 0 y pi medios, y es negativo más allá de pi medios. Eso era lo que hacía que en la fuerza de roce tuviesen trabajo negativo, porque el ángulo que forman la fuerza de roce con los desplazamientos es pi, 180 grados. Ahí el coseno valía menos 1. Ya, pero no tiene por qué ser menos 1. En este dibujo, el ángulo es menor que pi medios. Por lo tanto, ese producto punto, ¿qué signo tiene? En este caso, cuando usted se mueve en esa dirección, el producto punto es positivo, porque la derivada de la función phi es positiva, y de hecho lo entiendo bien. Si el gradiente apunta hacia allá, es porque esta era la curva a nivel f igual 1. Esa era la curva a nivel f igual 2. Esa era la curva a nivel f igual 3. La función crece en esa dirección. Cuando yo me muevo en una curva que pasa en la dirección del gradiente y de tal forma que ese producto punto sea positivo, la función phi tiene derivada positiva. Significa que esa función phi, que no es otra cosa más que f evaluado a lo largo de la curva, esa f va creciendo. Ahora, obviamente, si el vector r' fuese perpendicular al gradiente, ahí el producto punto sería 0, porque en ese caso la curva sería casi una curva a nivel, ¿cierto? Ahí es cuando el vector r' apunta tangente a la curva de nivel, el producto vale 0. Y si la curva, ya, entonces miren, aquí el vector gradiente ¿hacia dónde apunta? Hacia allá. Producto punto positivo. Aquí, por eso no me gustaba, porque aquí, miren, ¿hacia dónde apunta el gradiente? ¿Hacia dónde apunta el gradiente ahí? Perpendicular a la curva de nivel. ¿Y hacia dónde apunta el r'? También, o sea, como que me quedaron paralelos, ¿se fijan? Entonces, ya, después aquí el vector gradiente apunta posiblemente hacia el otro lado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando llego a 3, aquí la función empieza a decrecer. Y como la función comienza a decrecer, esa derivada debe ser negativa. Así que seguramente el gradiente apunta hacia adentro y el r' apunta hacia allá. Aquí el r' apunta hacia allá, el vector gradiente perpendicular. No me gustó ese dibujo, me quedaron muy, muy paralelos. ¿Se fijan? La curva que tracé me quedó muy perpendicular a las curvas de nivel. Entonces, por eso el dibujo no fue tan bueno. Y traté de hacer este dibujo acá donde intenté hacer la curva no perpendicular a las curvas de nivel, para que se viera el ángulo formado por el gradiente y el vector r'. Ya, conclusión. Entonces, esta derivada puede ser positiva o puede ser negativa. Obviamente, ¿cierto? Puede ser positiva o puede ser negativa. Pues vale 0 cuando este coseno vale 0, es decir, cuando estos dos vectores son ortogonales entre sí, lo cual ocurre en las curvas de nivel. Pero, si usted se mueve en la dirección donde la función phi crece, donde la f crece, este número es positivo. El ángulo es menor que pi medios. Y si usted se mueve en la dirección donde la función phi decrece, esta derivada tiene que ser negativa, así que este ángulo tiene que ser mayor que pi medios. Perfecto. Entonces la pregunta es, ¿cuándo este coseno es máximo? ¿Se acuerdan del coseno?
¿Cuándo el coseno es máximo? ¿Cuándo el coseno es máximo? Cuando el ángulo que forman el gradiente y el vector R' vale 0. ¿Cuándo es mínimo? Cuando el ángulo vale pi. En ese caso el coseno vale menos 1. Cuando apuntan en dirección contraria. Entonces, ahora uno puede pensar en muchas curvas. Pueden decir, miren, ahí está el vector. No, el vector gradiente en realidad apunta hacia acá. Apunta hacia acá. Lo voy a dibujar aquí mejor. Ahí el vector gradiente apunta hacia allá. Bueno, si usted calcula, pasa una curva que corte así a la curva de nivel, que corte así a la curva de nivel. Imagina muchas curvas y piensa que todas tienen el mismo R', para no confundirme, ¿cierto? El R', pensemos por un rato que este R' siempre tiene la misma magnitud, para solamente preocuparme de la dirección. Entonces pregunta, ¿cuándo este producto es máximo? Este producto es máximo cuando el R' apunta exactamente en la dirección del gradiente. Si usted se aleja de la dirección del gradiente, el R', ese coseno empieza a ser un poco más chico. Si llega a ortogonal, de hecho vale 0. Y si va hacia el otro lado, si el R' toma una curva que pase hacia el otro lado, con ese vector R', ahí el producto punto es negativo. ¿Y hacia dónde es más negativo? Se apunta más hacia acá, más hacia acá. ¿Cuándo es más negativo? Cuando la curva pasa en la dirección, en el sentido contrario al gradiente. Entonces, sacando eso, de hecho, uno podría decir, allá arriba decía, miren, la derivada direccional vale el gradiente punto h. Si el h fuese de norma constante y el gradiente tiene su norma constante, cuando ese producto punto es máximo, ese producto punto es máximo cuando el h apunta en la dirección y sentido del gradiente, cuando el ángulo es 0. Y cuando ese producto punto es mínimo, cuando apunta en la dirección contraria a la gradiente, al sentido contrario al gradiente. Entonces uno tiene otra interpretación del gradiente. Uno dice el gradiente en un punto de la función. Cuando usted me dice que en un punto la función tiene gradiente eso, significa que si en ese punto yo me muevo en esa dirección y sentido, en esa dirección la función crece lo máximo posible. Si usted se mueve perpendicular al gradiente, en esa dirección y sentido, la función es curva de nivel, constante. Y si usted se mueve en dirección del gradiente, pero sentido contrario, la función ahí decrece lo máximo posible. Entonces, uno se empieza a imaginar estas curvas como ahora nueva interpretación de las curvas. Google Maps. ¿Han visto en Google Maps las curvas de nivel de las montañas? ¿Han visto algunas curvas de nivel de montaña donde ahora no son presiones, sino que son alturas? De hecho aquí estoy viendo un cerro, ¿se fijan? De hecho esto puede ser la cota 1000 metros, esta puede ser la cota 2000 metros y esta puede ser la cota 3000 metros. Es como un super volcán, ¿se fijan? 1000 metros es típicamente donde empieza a haber nieve, 2000 metros ya la nieve es más eterna y 3000 metros son alturas bien importantes. El Everest, ¿a qué altura está el Everest? 8000 metros. ¿Cierto? ¿Qué tenemos aquí nosotros? ¿El Aconcagua? Ya, bueno, ahí uno puede subir. Entonces, pienso que uno ha hecho el siguiente ejercicio. Supongo que ustedes están parados en esa ubicación del cerro. En esa ubicación del cerro. Ahí están a 2000 metros mirando el paisaje, todo. Y dicen, voy a caminar. Entonces, pregunta, ¿cómo lo hacen para bajar rápidamente el cerro? ¿Se mueven cómo? O sea, ¿qué pasa si se mueven? Caminan para allá. Dicen, voy a caminar en esa dirección. O en esta otra. ¿Qué pasa cuando caminan en esa dirección? No suben ni bajan porque se quedan en la misma cota 2000 siempre. Si usted quiere bajar lo más rápido posible. Sí, por ejemplo, si se quiere tirar en trineo, ¿cierto? Eso es como lo rico de ir a la nieve. Ahí tomo mi trineo y me tiro. Pregunta, ¿se van a tirar hacia allá? No. ¿Se van a tirar hacia acá? No. ¿Se van a tirar en esa dirección? No, porque en esa dirección, ¿qué le pasa al cerro? En esa dirección el cerro sube. ¿Cuál es la dirección del máximo descenso? Perpendicular ¿a qué cosa? Perpendicular a la curva de nivel, porque es paralelo al gradiente de la función. Y de hecho, no paralelo al gradiente, pero ojo, el gradiente ¿hacia dónde apunta? ¿Hacia abajo o hacia arriba? El gradiente siempre apunta hacia donde la función crece más. Por eso es que dije el gradiente iba hacia allá, acá el gradiente iba hacia ahí, porque pasaba de 2000 a 3000. ¿Se fijan? Siempre el gradiente es perpendicular a las curvas de nivel, y no solo es perpendicular a las curvas de nivel. El gradiente apunta hacia donde la función está creciendo o decreciendo. Creciendo. Si usted quiere decrecer, ¿qué tiene que hacer?
¿Moverse hacia dónde? Ahí es donde me tiraba mi chineo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tirarme en la dirección del gradiente? Bueno, la dirección sí, pero en el sentido opuesto al gradiente para que el descenso sea máximo. Y si quiero caminar y llegar rápidamente a la cima del cerro, ¿qué tengo que hacer? ¿Caminar hacia dónde? En la dirección del gradiente donde avanzo lo máximo posible. El problema es que eso puede ser muy cansador. De hecho, si quiero subir en auto, ¿cómo suben los autos los cerros? ¿Cómo son las carreteras de los autos? Bueno, podría ser una carretera aquí, pero en realidad si usted hace una carretera ahí, ¿qué le pasa al auto? No sube nunca. Podría ser una carretera aquí, perpendicular al gradiente. Fantástico, sube, pero no es capaz. No es capaz el auto de subir porque la pendiente es muy grande. ¿Se fijan? Esa derivada de arriba, direccional, yo la veo como la pendiente de esa curva. Si el H apunta en la dirección del gradiente, la pendiente es tremendamente gigante. ¿Qué es lo que hacen típicamente los caminos? Son lo más tangentes posibles a las curvas de nivel y en algún instante hacen la curvita y vuelven hacia el otro lado. Y en algún instante hacen una curvita y típicamente lo que hacen, ahí, no sé, o sea, suben, así, ¿se fijan? ¿Para qué? Para que el ascenso no sea tan violento, que no sea cero, ¿cierto? Pero siempre tratar de no ir nunca en forma perpendicular a la curva a nivel, no subir en la dirección del gradiente porque el ascenso es muy brusco. Ahora, no sé si han subido el Cerro San Cristóbal en auto. ¿Cómo es subir el Cerro San Cristóbal en auto? Así, va dando vuelta y vuelta. Y de hecho, uno a veces ha subido caminando y uno dice, me voy por el camino de los autos. Oye, qué aburrido, no llego nunca. ¿Qué hace uno para cortar camino? Se tira ahí en la dirección del gradiente, ¿cierto? Y trata de subir directo. Hay unos caminitos por ahí medio escondidos donde uno sube, ¿cierto?, entre medio de los árboles para llegar lo más rápido posible a la cima. Ahora, a veces no funciona porque a veces uno se resbala y llega más abajo que sube 2 metros y baja 10. Así que, bueno, se raspía la rodilla y todo. Si quieren ir seguro, camino de los autos. Ahí tienen. Ya, me interesa que entiendan el gradiente. El gradiente de una función que va de Rn en R. ¿Qué me indica? En cada punto me indica hacia dónde la función crece lo máximo. ¿Qué significa si me muevo en la dirección del gradiente? Me muevo en la dirección del máximo crecimiento de la función. Me lo imagino como un cerro. ¿Qué pasa si me muevo en la dirección contraria al gradiente? Esa es la dirección donde la función decrece lo máximo. ¿Qué pasa si me muevo en dirección perpendicular al gradiente? Ahí me muevo a lo largo de una curva de nivel. Ahí están las curvas de nivel. ¿Se fijan? Las curvas de nivel son perpendiculares al gradiente. La dirección del gradiente donde la función crece más. La dirección contraria al gradiente donde la función decrece más. ¿Qué les interesa en hacer en la práctica? Bueno, les va a interesar muchas cosas. Si quieren subir rápidamente el cerro, dirección del gradiente. Si quieren bajar, dirección contraria al gradiente. Ahora, muchas veces, de hecho hay un curso que se llama curso de optimización. En el curso de optimización, típicamente lo que tratan de hacer es minimizar funciones. Les dan una función de Rn en R y tratan de minimizarla. Y una forma de minimizarla es, me paro en cualquier punto del dominio, calculo el gradiente, me paro en este punto, yo quiero minimizar la función, me paro en ese punto, calculo el gradiente y digo, oye, hacia allá la función crece, yo la quiero minimizar, por lo tanto me muevo hacia dónde. Hacia el otro lado y bajo en ese sentido, hasta que, no siempre las funciones son tan sencillas, hasta que uno va decreciendo y en algún instante comienza a crecer. Se detiene. ¿Y qué hace en ese punto? Vuelve a calcular el gradiente y vuelve a avanzar en la dirección contraria al gradiente. ¿Cómo se llama ese famoso método de encontrar mínimos de funciones siguiendo la dirección contraria al gradiente? Se llama el método del gradiente. Hace como bien inventivo, se fijan en el método. Usted muévase siempre en dirección contraria al gradiente. De hecho, si tuvieran la curva contraria al gradiente en todas partes, podrían encontrar el mínimo de forma muy sencilla. Típicamente uno calcula el gradiente en un punto y después dice, supongamos que ese gradiente es constante, ¡brum!, me muevo en esa dirección, una recta. Después, gradiente en otro punto, en una recta, y así minimizo mi función. ¿Les parecen? Ya, suficiente de interpretaciones geométricas del gradiente. Bueno. Una pregunta, por ejemplo, ¿qué pasa si la cota de 3000 fuera un círculo en uno de los extremos? Si fuera, tú dices... O sea, que no abarque todo el centro. ¿Que ese sea el 6000? No. Sí, pero que está dentro. Es como...
Ah, ya, que esa sea la cota 3000, ¿cierto? Y después siga subiendo y... Sí, pero que esté en uno de los bordes. Así el gradiente no siempre nos va a cumplir que se acerque al... Ahora, lo que pasa es que lo que dijimos ya es cierto, el gradiente siempre tiene que ser perpendicular a las curvas de nivel. Ahora, si hubiesen... Ahí, ¿no? Si hubiesen puntos como ese, donde hacia allá es 3000, hacia acá es 3000 y todo, en todas las direcciones 3000, la única conclusión es que ahí el gradiente debe ser cero. Porque tiene que ser perpendicular a una curva de nivel y a otra curva de nivel. Y posiblemente ese punto, hacia acá no sé si sea así, posiblemente ese punto sea... sí, lo más probable es que estas cosas sean así. No sé. Como que aquí hay un cerro, ahí hay otro cerro, y aquí justo la cota 3000 pasa de ahí. Aquí está la cota 4000. 4000. En ese punto, el gradiente tiene que ser cero porque hay dos curvas de nivel. Ahora, esto es perpendicular a las curvas de nivel si la curva de nivel está bien definida. Ahora, si hubiese un punto como este donde hay dos curvas de nivel que pasan por el mismo punto, el gradiente tiene que ser perpendicular a una curva y el gradiente tiene que ser perpendicular a la otra curva. Y si estoy viviendo en R2, para que un vector sea perpendicular a dos direcciones dadas, tiene que valer cero. Ahí el gradiente es cero. ¿Ya? Ahora, otros dibujos más raros, posiblemente la condición de la perpendicularidad te va a decir que seguramente no. Yo creo que lo que te refería es como tener la curva de nivel, que haya como el nivel superior como muy tirado como para una esquina. No lo sé, no entiendo todavía. Tengo la curva de nivel y tú dices tengo otra muy acá, ahí. Eso mismo. No hay problema. Me refiero a que no podríamos calcular que nos acercamos en todos los puntos del gradiente. Por ejemplo, si lo calculamos en la parte de arriba de la circunferencia. Ahí mi gradiente apunta aquí, ¿cierto? Acá mi gradiente apunta ahí. Eso, lo voy a dibujar así, ¿cierto? Digamos que esa es la cota 3000, esta es la cota 4000. Claro, lo que pasa es que no tiene por qué, es como que el cerro tiene por acá su máximo, ¿no? Ya. Ahora, lo que ocurre aquí, en esta zona, que paso violentamente de la cota 3000 a la cota 4000, seguramente que el gradiente es tremendamente grande. Ah, si miro ahí mi cerro, no sé, esa es la cota 3000, por ahí está la cota 4000 y lo que debe hacer el cerro es una cosa... Ahí lo traté de dibujar en 3D, mira. Ahí, ¿ves? Camino por los 3000, por los 4000. Ah, y también podrían haber dos cositos. ¿Cómo podrían haber dos cositos? Bueno, pueden haber distintas geometrías. Y es aquí donde hay una cota que se bifurca. Ahí hay un punto donde el gradiente va a ser cero. Ahora esos puntos donde el gradiente vale cero, posiblemente sean los famosos puntos silla de la función. Ya, pero ahí, o sea, la teoría es esa. ¿Cuál es la teoría? La teoría es que el gradiente siempre es... Aquí, siempre es perpendicular a las curvas de nivel. Ahora, yo también hay que supuse que las curvas de nivel existían. ¿Qué pasaría si la función fuese constante? Si fuese la función constante. Esa no se le ocurrió preguntármela. Si tengo mi dominio A, y la función vale en todas partes 100. ¿Cuál es la curva de nivel? F de x igual 100. Es todo el dominio, no es una curva. Entonces uno exagera con el concepto de curva. Uno piensa en que la función no es constante, pero si es constante van a quedar cosas como esa. ¿Y cómo es posible que sea en todas partes perpendicular? Bueno, en realidad el gradiente vale cero. Entonces, la teoría funciona bien. Es perpendicular a las curvas de nivel. Ya, ahí creo que no más interpretación geométrica. Si quieren más interpretaciones, posiblemente hayan otras fuentes de información. Teoremas. Ya, los teoremas. Teoremas del cálculo diferencial. Teoremas clásicos. Primer teorema. El más importante del primer año. ¿Cuál es el más importante del primer año? El teorema de valor medio, ¿cierto? Ese es el teorema súper importante que permite en primer año uno sabe muy bien que si una función es creciente, su derivada es positiva.
Pero lo que no sabe demostrar es que si la derivada es positiva, entonces la función es creciente, y para hacer eso hay que necesariamente pasar por ese teorema del valor medio. Entonces, los teoremas, algo así como del valor medio, pero en estricto rigor el teorema del valor medio es falso en varias variables. Entonces, miren, dos teoremas. Un primer teorema, teorema 1. Este de aquí sí que lo pueden llamar teorema del valor medio. Me van a decir, uy, ¿y no que era falso? Sí, pero miren, es que tiene una trampa. Dice, sea f una función que tiene por dominio A subconjunto de un espacio vectorial normado E. Oh, qué cosa más complicada. Una función, ahí la ven, una función cualquiera. Como las funciones de varias variables, que tienen dominio. ¿Cuál es el dominio típico de una función de varias variables? Un espacio vectorial normado cualquiera. ¿Y cuál es el conjunto de llegada de una función típica de varias variables? Normalmente el espacio de partida es E y el espacio de llegada es F, otro espacio vectorial. Ya, esta de aquí es una función que tiene dominio E a valores en R. Miren que ridiculicé el ejercicio. Alguien diría, oye, yo quiero de E en F. No, es que de E en F no funciona. ¿Por qué no funciona? De E en F no funciona. Funciona solamente, usted puede poner en el dominio lo que quiera, pero en el conjunto de llegada tiene que poner R. Si no pone R, no funciona. No funciona. Entonces, ya les voy a mostrar un contraejemplo, ¿cierto? Demostremos el caso verdadero primero. Entonces, tomemos una función que es punto, una función de R en R. Digamos que tengo dos puntos A, B que viven en el interior del dominio. En el interior del dominio A. Y de tal modo que el segmento que va desde A a B... Ahora, ojo, ¿qué significa el segmento que va de A a B? Miren, parece notación de los números reales, ¿cierto? A es un elemento de E, B es un elemento de E. ¿Qué es el intervalo A, B? No, aquí lo voy a ver como segmento. El segmento que parte en A y termina en B es el conjunto de todos los vectores que se forman de la forma A más T veces B menos A, donde la variable T vive en el intervalo cerrado 0, 1. ¿Entienden un poco eso? Si A es un vector, A es ese vector. Aquí lo estoy dibujando en R2. Y B es ese otro vector. ¿Qué es el segmento? ¿Entienden qué significa este segmento? Vayan a la definición, que es, me paro en A. Y después, ¿qué tengo que hacer? Le tengo que sumar ¿cuánto? T veces ¿quién? B menos A. ¿Qué es el vector B menos A? El vector B menos A yo me lo imagino como ese de ahí. Me paro en A y le sumo el vector B menos A. De hecho, si le sumara el vector B menos A así a secas, eso me daría ¿qué cosa? Si al A yo le sumara el B menos A, sin la letra T, eso me da B, ¿cierto? El A se va con el A y queda trivialmente B. O sea, si al A le sumo el segmento AB, o sea, el vector AB, llego a B. Pero en realidad al vector A le voy a sumar T veces el vector BA. O sea, le voy a sumar, por ejemplo, un medio. Le voy a sumar, por ejemplo, un cuarto. Le voy a sumar, por ejemplo, 3/4, un octavo. Le voy a sumar todas las veces B menos A, donde el parámetro T me dice cuántas veces B menos A le estoy sumando. Pero el parámetro T vive entre 0 y 1. ¿Dónde viven los resultados entonces? Eso es justamente lo que llamo el segmento que parte en A y termina en B. Ahora, si usted pusiera que la variable T vive en R, ¿qué sería si pusiera que la variable T vive en R? Ahí sería la recta que pasa por dos puntos. Pero en realidad no es la recta, es solamente el trocito de recta que está comprendido entre el A y el B. Ahora, el A y el B pueden estar en cualquier orden, ojo con eso. El A puede estar por aquí, el B puede estar por allá, usted escribe eso y le va a dar el segmento. O sea, es un poquito más general que los intervalos de R. Ahora, en R, si construye esta cosa, coincide bien con el intervalo cerrado A, B. Porque el intervalo cerrado A, B, en R lo puedo ver como me paro en A y le sumo T veces B menos A. Yo obtengo todos los puntos entre A y B. Pero en el caso de R era muy preciso que tenía que ser A menor que B. Si A era mayor que B, el intervalo era vacío, ¿cierto? Aquí es un segmento, Ya, entonces A y B viven en el interior de A, y tal es que el segmento A, B, entonces es esa cosa, y F es diferenciable para todo X que vive en el segmento A, B. Ya, entonces tengo mi punto A, tengo mi punto B, la función es diferenciable en todos los puntos de este segmento. Bueno, si eso es así, entonces existe C del segmento A, B, tal que f de B
menos f de a. Ahí acuérdense, teorema de valor medio en R, ¿cómo era? En R, el segmento era el intervalo A, B. ¿Y cómo era este teorema de valor medio en R? Era f de B menos f de A, ¿valía cuánto? En R. Era la derivada en alguna parte, a ese punto lo voy a llamar C, un punto cualquiera, y la derivada de C multiplicado por B menos A. Aquí es el diferencial de la función f en el punto C, y el B menos A es la dirección en la cual aplico esa derivada, B menos A. B menos A. No puedo decir que es multiplicado por B menos A porque estoy calculando diferenciales en un espacio vectorial E cualquiera, ¿cierto? Así que estas cosas son un funcional lineal continuo que va de en R, y ese funcional lineal continuo lo aplico al vector B menos A. Si fuera R, ahí estaría el producto f' por B menos A, y el B menos A incluso lo pueden pasar dividiendo y podrían decir que f de B menos f de A partido por B menos A es la derivada en alguna parte. Ese teorema es cierto en R, o sea, es cierto en cualquier dimensión, pero importantísimo que el conjunto de llegada sea R. Demostración. Lo demostramos aquí en una línea. Demostración. Es muy fácil, porque en realidad uno puede decir, miren, consideremos la siguiente función, phi de t como la función f evaluada en el punto de ese segmento, que es a más t veces b menos a. Si evalúo la función f en cada uno de los puntos del segmento y considero a t como variable. Pregunta, ¿de dónde en dónde va la función phi? La t, ¿dónde se mueve la t? En el intervalo 0, 1, que es parte de qué espacio vectorial normado. O sea, esa es la gran pregunta. ¿En qué espacio vive la t? En R. ¿En qué espacio vive la phi? ¿Phi de t? Ah, ahí depende de dónde vaya la f. A ver, ¿dónde va la f? La letra t vive en R. ¿Y la f? ¿Dónde vivía la f? A R. Entonces, esta phi, que es composición de f con el segmento, es una función que va de R en R. Así que es una función de primer año. Y si es una función de primer año, hay que verificar si es continua, si es derivable, y de ser continua, de ser derivable, cumple el teorema del valor medio del primer año. ¿Duda? Porque, ¿cómo se hace la composición? La función esta que a cada t la asocia, el vector a más t por b menos a, esa función que está ahí adentro, es una función que va del intervalo 0, 1 subconjunto de R a valores n. ¿Cierto? Y después esa función la ataca la función f que va de E en R. Entonces cuando hago la composición, parto de R, paso por E, y la función f me lleva de E a R de nuevo. Así que esta función va de dónde en dónde. Su dominio es R y su conjunto de llegada es R. Función de primer año. Ah, ya no tengo espacio en la primera línea. Pero podemos hacer ese espacio. Y si es función de R en R, pregunta, ¿es continua? ¿Es continua? Teorema de composiciones de continuas. ¿La de adentro es continua? Esta función es bastante sencilla, una lineal continua, ¿cierto? Una función afín, de hecho. A más t por b menos a, fácil. ¿Y la f? ¿Cómo era la f? Bueno, depende de dónde la quiera calcular. La quiero calcular en los puntos de este segmento. Y en este segmento mi función f es diferenciable. Y si es diferenciable, mi función f es continua. Así que la composición es continua, la phi es continua. ¿Es derivable? Bueno, lo que está acá adentro es derivable, es una recta. Y la f me están diciendo que es diferenciable. Composición de diferenciables, diferenciable. Por lo tanto, la phi es derivable para todo t en el abierto 0, 1. Perfecto. Así que le aplico teorema de valor medio. ¿Qué dice el teorema de valor medio? Que phi de 1 menos phi de 0 vale phi' en alguna parte multiplicado por 1 menos 0. De hecho es un teorema de valor medio bien simplón. Dice que phi de 1 menos phi de 0 es igual a phi' en alguna parte multiplicado por 1 menos 0. Le pongo aquí el 1 menos 0. 1 menos 0. Ya. Pero este phi', ¿cómo se calcula el phi'? Lo que hay que hacer es saber derivar esta composición. ¿Cómo se deriva la composición? De hecho, miren que era mejor poner phi' por 1 porque ahí puedo decir, este es el diferencial de la función phi en la dirección 1. Y como la función phi es una composición, su diferencial se calcula como... ¿Se han estudiado cómo se calcula el diferencial de una composición, cierto?
Ya lo hicimos allá una vez, ahora segunda vez. ¿Cómo se calcula? Lo hicimos arriba también. Diferencial de una composición. ¿Cómo se calculaba eso? Se calcula primero el diferencial de ¿quién? De la f. Bueno, aquí no es gradiente porque no estoy en Rn, ¿cierto? Es diferencial de la f evaluado en el punto A más t veces b. Ah, pero yo creo que ese diferencial está en el punto xi. Entonces es A más xi veces b menos A. Y eso aplicado en la dirección derivada del argumento, diferencial del argumento. Pero el diferencial del argumento en la dirección 1 es simplemente la derivada multiplicada por 1. ¿Y cuánto vale la derivada de eso? El argumento. ¿Ven el argumento? La función que a cada t le asocia la constante A más t veces la constante b menos A. ¿Cuánto vale la derivada de eso? La derivada es la t es la variable. T es la variable. Entonces, la derivada de eso, ¿cuánto vale? Simplemente b menos A. B menos A. Si quieren, hasta podrían, no sé, hacer un cálculo complicado, decir, oye, tengo que calcularme, ¿qué tengo que hacer? Calcular la derivada direccional de f en el punto... esa función no le puse nombre, digamos que se llama g. Tengo que calcular la derivada direccional de esa función g en el punto t sub 0 y en la dirección h. Ya, ¿qué tengo que hacer? Calcular el límite cuando t tiende a 0, evaluar g en t sub 0 más t veces h menos g en t sub 0 partido por t. Pero resulta que esta función es eso. Cuando la evalúan, la constante A se les va a ir. Y después el t, esto le va a quedar t sub 0 más t por h que multiplica b menos a. Y eso menos t sub 0 que multiplica b menos a. O sea, obviamente el t sub 0 con el t sub 0 se va a ir, va a quedar t por h. Y después el t se va a ir con el t y va a quedar simplemente b menos a. B menos a. O sea, la derivada vale b menos a, el diferencial b menos a por h. Así que esa derivada es muy fácil. La derivada de esta cosa es b menos a. Y el h, 1. Entonces queda b menos a por 1. Ahí se terminó. Listo, eso era el teorema. ¿Por qué es el teorema? Porque ¿qué es phi de 1? 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 Ah, traduzcamos, phi de 1, eso no lo traduje. ¿Qué es phi de 1? ¿F de cuánto? De b. Se fijan, para 1 queda a más b menos a, se va al a, es f de b. Eso es phi de 1. El f de 1 es f de b. ¿Y el phi de 0? F de a. O sea, dice que f de b menos f de a es el diferencial de la f en este punto. Ay, ¿cuál punto quedó? A más xi veces b menos a. ¿Dónde vive ese punto? A más xi veces b menos a. Es un punto del segmento. Ahora, no es el a, no es el b, sino que es un punto intermedio. Bueno, ese fue el que llamé aquí c. Existe un punto c, donde el diferencial hay que evaluar en ese punto y evaluar la dirección b menos a. Ya, ese es el teorema del valor medio trivial, mientras el conjunto de llegada sea R. Y si el conjunto de llegada no es R, el teorema del valor medio es totalmente falso. Entonces, observación. Ahora, ¿por qué? ¿Será un problema que la dimensión infinita me causa conflicto? De hecho, aquí el E, ¿puede tener dimensión infinita? Ni un problema. El conjunto de llegada, ¿qué dimensión tiene el conjunto de llegada? 1. Entonces uno dice, y puedo esto hacerlo en dimensión. Es que la dimensión infinita es la que causa problemas. No. Es un problema un poquito más sencillo que eso. Entonces, observación, el teorema de valor medio es falso. O sea, ¿qué significa que un teorema sea falso? ¿Qué significa que un teorema sea verdadero? Cuando uno habla de un teorema, uno habla de alguna forma de un cuantificador, dice para todo. ¿Qué significa que el teorema de Pitágoras sea cierto? Significa que en cualquier triángulo rectángulo, hay un para todo, ¿se fijan? En cualquier triángulo rectángulo, c cuadrado es igual a a cuadrado más b cuadrado. ¿Qué significaría que el teorema de Pitágoras fuese falso? Que hay un triángulo rectángulo en el cual el c cuadrado no es a cuadrado más b cuadrado. Bueno, eso sería. Entonces, este teorema es falso si usted cambia R por ejemplo, R2. R2. O sea, ya en R2 es falso. El TBM es falso. Es falso si f es una función que tiene cualquier dominio. Me da lo mismo el dominio, pero valores en R2. En R2. Ese R2 es el importante. En R2 es falso. Y para eso hay un típico ejemplo.
Ejemplo, basta con considerar esta función f de t, que es la función que es coseno de t, seno de t, donde el parámetro t se mueve entre 0 y 2pi. Esa es una función bien simplona, bien sencilla, porque el dominio es R. Miren qué cosa más sencilla, el dominio es R. ¿Lo ven? Es el intervalo 0, t vive en R. Bueno, lo voy a trabajar en el intervalo 0,2pi, también podría trabajar en R. Coseno de t no tiene ningún problema, seno de t no tiene ningún problema. Es una función que va de R, ¿en dónde? En R2. ¿Lo ven que va de R en R2? Y incluso la sé graficar esa función, ¿o no? ¿Cuánto vale f de 0? ¿Cuánto vale f de 0? Coseno de 0, seno de 0, o sea, es el vector 1,0, que es el punto que está por aquí, ¿cierto? El punto que tiene coordenadas 1,0. Y cuando empiezan a mover la variable t, ¿dónde se mueve este vector coseno, 0? Bueno, como tengo superidentidad fundamental que dice que coseno cuadrado más seno cuadrado siempre vale 1, en realidad estas imágenes de f de t se mueven a lo largo de la circunferencia de radio 1. Entonces, es una curva. Claro, es una curva que se mueve de esa forma. ¿Cuándo llego ahí arriba? ¿Para qué valor de t? Para t igual pi medio. Coseno vale 0, 0 igual. De hecho, el t, ¿qué cosa es? T no es más que ese ángulo. Puedo hasta interpretar qué significa el dominio t. Mientras t va variando de 0 a 2pi, obtengo puntos de este círculo que pasan por aquí. Eso es para t igual pi. Y acá obtengo el último punto para t igual 2pi. Entonces, miren, vean con su teorema de valor medio. ¿Qué diría el teorema de valor medio? Que f de 2pi menos f de 0, la pregunta es, ¿será igual a la derivada en alguna parte multiplicado por 2pi? El diferencial cuando voy de R en R2 es simplemente f' multiplicado por el largo del intervalo. ¿Cuánto vale f de 2pi menos f de 0? ¿Cuánto vale f de 2pi menos f de 0? Este de aquí vale el vector 0, 0. Ojo con eso, que estamos en R2. Ya. Y este de acá, ¿cuánto vale esta derivada? ¿Cuánto vale la derivada? ¿Cuánto vale f'? Es el vector. ¿Qué vector? Derivada del coseno. Menos seno. Evaluada en xi menos seno de xi. La derivada del seno. La derivada del coseno es menos seno y la derivada del seno es coseno. Coseno de xi. Y eso multiplicado por 2pi. Pregunta, ¿habrá algún valor de xi donde esas dos cosas sean iguales? ¿Qué es lo que debería cumplirse para que se cumpla la igualdad? ¿Cuánto debería ser el seno de ese ángulo xi? 0. ¿Cuánto debería ser el coseno del mismo ángulo xi? ¿Es posible aquello? ¿Por qué no? Porque seno cuadrado más coseno cuadrado tienen que siempre sumar 1. Este vector de aquí es un vector que tiene norma 1. Y multiplicado por 2pi, bueno, tiene norma 2pi. En algún instante ese va a ser el vector 0, 0. Jamás. Ahora, ojo, que uno se puede confundir. Si uno mira la segunda componente y se pregunta, oye, ¿y ese coseno será alguna vez 0? ¿Cuándo? Pues, ¿cuándo es 0 ese coseno? Cuando xi vale pi medios o menos pi medios, o sea, pi medios o 3 pi medios, ¿cierto? Yo puedo encontrar valores de xi donde ese coseno sea 0. Ese es el teorema del valor medio en R. Encontrar un punto xi donde la derivada sea igual a la variación de la función, ahí lo tengo, xi igual pi medios. Pero cuando estoy en R2, esa misma variable xi tiene que anular esa derivada y tiene que también anular la otra. Y como no se pueden anular las dos derivadas simultáneamente, porque en el teorema del valor medio hay una pura variable xi. Ahora, lo que podrían decir, si son astutos, decir, oiga, pero el seno también se anula para xi igual pi. Ese sería otro valor de xi. Claro, podrían aplicar el teorema del valor medio a la primera componente, el teorema del valor medio a la segunda componente. Para la primera componente existe un punto xi donde se cumple la igualdad. Para la segunda componente existe un punto xi donde se cumple la segunda igualdad. Pero ¿qué tiene que ocurrir para que el vector sea calce perfecto? Que los dos xi calculados de forma distinta sean el mismo. Y aquí claramente no son el mismo. Así que ya en R2 falla. Esa derivada no vale nunca 0. De hecho, hacerlo de la otra forma es analizar componente por componente. Podría, pero eso no es teorema de valor medio. Claro, ese es el teorema de valor medio, valores en
en R. Si usted tiene una función a valores en Rm, me puede decir, oye, las funciones a valores en Rm son m funciones, la f1, la f2, hasta la fm. Muy bien. Para la f1 se cumple el teorema de valor medio, por supuesto. ¿Por qué para la f1 se cumple? Porque esa es una función a valores en R. Para la F2 se cumple, esa valores en R. Para la FM se cumple, esa valores en R. Eso es simplemente reiterar el teorema de valor medio para funciones a valores en R. Cuando las funciones a valores en R existe un punto tal que la derivada de ese punto entrega la variación de la función. Pero cuando es en Rm y yo quiero encontrar un punto para que esta cosa se cumpla en Rm, no. Solo se puede cumplir en R. Entonces, y eso es un problema porque cuando uno quiere cosas en Rm, el teorema de valor medio es demasiado importante. Es demasiado importante. Entonces existe una variación del teorema de valor medio que no es una igualdad. No es una igualdad. No es f final menos f final. No, f final menos f inicial. ¿Cómo es el teorema de valor medio? F al final menos f al inicial es igual al diferencial multiplicado por algo. Esa igualdad se cumple a valores en R. Si es a valores en otro espacio vectorial, como R2 u otros, no hay igualdad. No siempre hay igualdad. ¿Qué se puede demostrar? Se puede demostrar una desigualdad. Desigualdad. En general, se demuestra una desigualdad. Ese es el segundo teorema. Teorema 2. Teorema 2. Tengo una función f, ¿que va de dónde? De A subconjunto de E. El dominio, ¿se dan cuenta que el dominio me da un poco lo mismo? ¿Por qué el dominio me da un poco lo mismo? Porque en realidad lo que voy a hacer dentro del dominio es siempre trabajar en un, ¿cómo se llaman esas cosas? Voy a calcular f de A, voy a calcular f de B y me interesa f de B menos f de A. Así que voy a trabajar en el segmento A, B. Siempre en ese segmento. Así que si A está en el espacio de los polinomios y B en el espacio de los polinomios, es un segmento de polinomios. Me da un poco lo mismo, es un segmento de cosas. El dominio es E, pero la cosa importante aquí no es el dominio, es el conjunto de llegada. Y ahora sí le voy a poner F. Ya. Entonces, supongamos que tengo una función F que va de A subconjunto de E en F, que es diferenciable. Diferenciable para todo X del segmento A, B, donde A y B son puntos del interior del dominio. Entonces, lo mismo de allá. Tomo un segmento y mi función es diferenciable. Como que alguien dice, oye, vamos a las mismas. Es una función diferenciable. Tengo f en A, f en B. Entonces voy a demostrar que f de B menos f de A es igual a algo. No puedo demostrar eso. Entonces, diferenciable en ese intervalo tal que existe una constante L mayor o igual que 0, de modo que el diferencial de f en cualquier punto C, su norma, es menor o igual que L para todo C del intervalo del segmento A. Ya, la norma del diferencial es acotada por L. ¿Se fijan? El diferencial es acotado por L. Ya, si eso es así, no sé. Claro, aquí de alguna forma tengo el diferencial en todo el segmento y quiero que el diferencial en todo el segmento, en buenas cuentas, buscar dónde está el diferencial más grande. Ya, entonces eso se llama L. L es, muchas veces uno encuentra el diferencial y se pregunta, ¿dónde es más grande? Bueno, hay que calcular la norma y esa cosa da una constante L. Si eso es así, entonces, f de B menos f de A, la norma de esa diferencia, norma A, le vamos a poner apellidos a todas las normas, esa es menor o igual que L veces la norma de B menos A. ¿Se fijan que nuevamente aparece f de B menos f de A? Pero ya no es f de B menos f de A igual diferencial en alguna parte por B menos A, sino que es, primero calculo f de B menos f de A en norma, y esa norma es menor o igual que la norma del diferencial por B menos A. De hecho, alguien podría decir, oiga, es como esto. Es como esto. Se parece a esto, ¿no? Supongan por un ratito que este teorema fuera cierto. ¿Qué pasa si toman norma? A ver, calculan la norma de f de B menos f de A. Si eso fuera cierto.
¿Cuánto vale la norma de f de b menos f de a? Vale exactamente la norma de ¿quién? Del diferencial f en c aplicado a la dirección b menos a. Pero no se olviden nunca que este es un operador lineal continuo aplicado a una cosa. Y cuando un operador lineal continuo se aplica en una dirección, ¿cuánto vale la norma del resultado? Esa norma del resultado es menor o igual que la norma del operador, la norma del diferencial de f en c, multiplicado por la norma de la dirección en la cual estoy calculando, b menos a. Miren, se llega a lo de allá. Y si me dicen además que los diferenciales, estos de aquí son acotados, ¿por cuánto eran acotados los diferenciales? Por L, entonces van a decir, se terminó el teorema 2, es una... El teorema 2 es una trivialidad, ¿o no? No, no es una trivialidad, porque sería una trivialidad. ¿Cuándo sería una trivialidad el teorema 2? Si este fuera cierto. Pero este de aquí falla. Y a pesar de que ese falla, este otro se conserva. Ese es un poquito más sutil. No es cosa de decir, tomo norma, y debo. Se llegaría a lo mismo. Pero no, aquí requiero... no tengo ese dato de allá. Así que esta demostración no es evidente. Esta demostración es bastante más complicada. No sé si la vamos a alcanzar a hacer 15 minutos, vamos a hacer la primera parte y el resto lo terminamos el viernes. Pero ese es un teorema más importante. No me dice exactamente cuánto vale f de b menos f de a. Solamente me da una cota. ¿A qué cosa? Al crecimiento de la función. ¿Cuál es la máxima variación que puede tener f de b comparado con f de a? Ahora, muchos lo miran así y dicen, y esa cuestión se parece a qué cosa. Lipschitziana, pero no es exactamente lipschitziana. ¿Por qué razón? Porque esto no es válido para todo A y B. Esto es válido, primero, me dieron el A, B. Ese A, B formó un segmento y en ese segmento encontré una cota del diferencial. Entonces, para ese segmento funciona eso. Si ustedes quisieran que esto se transformara en funciones lipschitzianas, tendrían que demostrar que la L es la misma para todo segmento. Y claro, ahí si tuvieran más información, ¿qué información podrían tener? Que el diferencial fuese acotado en todas partes del dominio. Entonces, si el diferencial fuera acotado en todas partes del dominio, ustedes dicen, tomo ese dominio. Si tomo ese A y ese B, en ese segmento hay una L. Si tomo este otro A tilde y ese B tilde, en ese segmento hay otra L tilde. ¿Se fijan? O sea, para distintos puntos hay distintas... Porque ¿cómo se calcula la constante L? ¿Cómo se calcula la constante L tilde? ¿Cómo se calcula la constante L doble tilde? Una cota del diferencial en el segmento. Si usted quiere que se transforme eso en lipschitziana, lo cual podría ser un corolario, ¿cuál sería el corolario? Si la constante L tilde y L doble tilde fuera siempre la misma, o sea, si uno supiera que el diferencial es acotado en todo el dominio por un número gigante, que sirve en todas partes, ese número gigante lo pueden poner ahí y obtienen que las funciones son lipschitzianas, lo cual concuerda bien con primer año. En primer año, cuando la derivada es acotada, porque como uno sabe que en primer año f de b menos f de a es igual a f' por b menos a, uno toma módulo, f de b menos f de a igual módulo de f' por b menos a, si uno supiera que la derivada es acotada, como el caso de la función seno, por ejemplo. ¿Se acuerdan de la derivada del seno? ¿Qué es coseno? ¿Cuál es la cota de la derivada del seno? La cota de coseno. ¿Cuál es la cota de coseno? 1. Entonces uno dice, seno de x1 menos seno de x2 es coseno en alguna parte por x1 menos x2. Toman módulo y ese coseno lo acotan por 1. Y ahí deducen que la función seno es lipschitziana. La constante de Lipschitz vale 1. Claro, normalmente la constante de Lipschitz es el máximo valor posible de ¿quién? En primer año es el máximo valor posible de la derivada. Aquí es una cota de la norma del diferencial en el segmento. Si ustedes quieren lipschitzianidad, tendrían que encontrar eso en todas partes. Ya, ¿qué les dije? ¿Que le vamos a poner apellidos a las normas? Pongamos el apellido a las normas. La del B menos A, esa es fácil. ¿Qué norma es esa? ¿En qué espacio? B menos A, ¿qué norma? ¿En qué espacio? Los espacios son E, F y etcétera. Entonces, mientras piensan, voy a limpiar las narices. De hecho, tal vez no debería poner la chaqueta. Sí, de hecho, me la voy a poner. Ya, entonces B menos A, la norma es en E. Bien. ¿Dónde está la norma en F? F de B menos F de A. Y en la línea anterior, la norma de ese diferencial, ¿dónde la calculan?
Esta de aquí es en E. Esta de acá es en F. ¿Y esa de ahí? Ah, ¿qué es el diferencial? Es una función lineal continua. ¿Puedo cerrar eso? No voy a escuchar después nada. Ya, ahí sí. Entonces, esta norma se calcula en el espacio de las lineales continuas que va de E en F. Ah, ¿lo estaban viendo así? Porque recuerden ustedes, de hecho si lo miran ya que hicimos, acá dijimos, miren, esta norma era en F, esa norma era en F, y aquí pusimos la norma en E. ¿Qué norma quedó ahí? Claro, lo que hay que recordar siempre es que los operadores lineales continuos siempre es así. La norma de L de X es menor o igual que la norma de L por la norma de X. Esa norma es en E, esa es en F, y estas son las lineales continuas que van de E en F. ¿Ya? Ahí sí. Ya, entonces, demostración. La demostración de esta propiedad la vamos a hacer por contradicción. Por contradicción. ¿Qué significa la contradicción? O sea, todos los datos son ciertos. La función es diferenciable, la función tiene diferencial en todas partes acotada por la constante L, y lo que vamos a suponer es que el resultado es falso, o sea que f de b menos f de a no es menor o igual que L veces b menos a. O sea, vamos a suponer que la desigualdad es al revés. Por contradicción, si ocurriese lo siguiente, si la norma de f de b menos f de a, esa cosa fuese... ¿Cuál sería la negación de eso de arriba? ¿Mayor o igual o mayor estricto? Mayor estricto. Mayor estricto que L veces b menos a, vamos a formar una contradicción. Ahora, para formar una contradicción es súper importante, o sea, la contradicción que sabemos hacer se hace del modo siguiente. Decir que esta cosa es más grande que L veces b menos a significa que esa resta es positiva. Van a ser medio trivial eso. F de b menos f de a menos L veces b menos a, esa resta es mayor estricta que 0. Ahora, a esa resta mayor estricta que 0 le voy a poner un nombre. Bauticémosla. Digamos que esa resta vale alfa. Y ese alfa es mayor estricto que 0. Sabemos que esa es mi inicio de la contradicción. O sea, voy a suponer que lo de arriba es falso, es decir, que esa resta es positiva. Ya esa resta, de hecho, la voy a llamar alfa. Y vamos a demostrar que con eso se forma una contradicción. Ahora, ¿hacia dónde vamos a llevar la contradicción? Con esta propiedad vamos a demostrar que existe un punto donde el diferencial es mayor o igual que L. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasaría si yo encontrara un punto donde el diferencial fuese mayor o igual que L? Déjenlo hasta ahí solamente. Si yo demostrara que existe un punto donde el diferencial es mayor o igual que L, ¿habría contradicción? No, porque el diferencial menor o igual que L, mayor o igual que L, claro, en alguna parte vale L, no hay contradicción. Sí, pero esta constante alfa la vamos a usar, la vamos a exprimir hasta el final. Y lo que vamos a demostrar es que existe un punto donde el diferencial tiene norma mayor o igual que L más algo. Y el algo no recuerdo si es alfa, alfa medios, alfa cuartos, alfa quintos. O sea, si usted demuestra que hay un punto donde el diferencial es mayor o igual que L más alfa quintos, se murió el problema. Porque menor o igual que L no es compatible con mayor o igual que L más algo. Mayor o igual que L no es contradicción, pero mayor o igual que L más algo, sí. ¿Bien? Ya. Entonces, por esa razón, ese alfa es tan importante. Póngale ahí, subráyelo, a ti te voy a usar, pero al infinito. Ya, ¿y cómo lo vamos a hacer? Ahora vamos a buscar ese punto raro. Punto donde ese diferencial sea gigante. O sea, con esa desigualdad voy a demostrar que hay un punto donde la desigualdad, donde el diferencial es gigante. Ya, ese hay que buscarlo, no es fácil. Y para eso vamos a usar el método de Bolzano. ¿Qué les suena eso? ¿Conocen el famoso método de Bolzano? ¿Cuál era el método de Bolzano? ¿Cuál era el método de Bolzano? No sé cómo lo hicieron en el semestre pasado, pero típicamente lo que uno hace en el semestre pasado dice, hay un teorema que se parece a Bolzano, que dice el teorema de Bolzano
Weierstrass, que demuestra que todas las sucesiones acotadas tienen subsucesiones convergentes. Y en la demostración de ese teorema se usa el famoso método de Bolzano. ¿En qué consiste el método de Bolzano? En tomar el intervalo A, B, dividirlo por la mitad y escoger en forma astuta una de las dos mitades, o convencerse que hay una de las dos mitades que cumple una propiedad. Y después, esa mitad, volver a dividirla por la mitad y encontrar que alguna de las dos cumple la superpropiedad y al final formar una sucesión de intervalos cerrados, encajonados, de tal forma que se cumpla alguna propiedad y que algo se pueda probar. En el caso de Bolzano-Weierstrass, donde viva la subsucesión. Uno busca una subsucesión en esa zona. Ya, entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Miren, voy a usar el método Bolzano. Astutamente. Ya, digamos que ese es el punto A y ese es el punto B. Tengo el segmento A, B. Ahora, obviamente, al A lo voy a llamar A sub 0. Al B lo voy a llamar B sub 0 porque va a ser mi primer segmento en el cual algo ocurre. ¿Qué pasa en ese segmento? ¿Cuál es el dato? Pongamos aquí cuál es el dato. Rescatemos la cajita de allá. En ese segmento ocurre que f de B sub 0 menos f de A sub 0, norma, así es, ¿cierto? Menos L veces la norma de B sub 0 menos A sub 0, esa cosa vale, ¿cuánto vale eso? ¿Vale? Vale alfa, vale alfa. El alfa es el importante, voy a dejar el alfa hasta el final, la idea es conservar la constante alfa. Ya, eso de ahí ocurre en ese segmento. Entonces, voy con mi método Bolzano. Lo primero que hago es tomo el punto medio. ¿Cómo se encuentra el punto medio del segmento? Eso es fácil. A0 más B0 medios. Como son vectores, se pueden sumar. Sumo, divido por 2, obtengo el punto segmento medios. Ya, y en el segmento medios voy a decir, me quedaron ahora dos segmentos. Entonces, me voy a preguntar cómo es esta cosa en los nuevos segmentos. Noten lo que tengo aquí. Es f al final menos f inicial menos L veces la norma del segmento. ¿Lo ven? Entonces, esta misma cosa la voy a calcular en los dos subsegmentos que quedaron. Ya, escribamos. ¿Cuál es la primera? Voy a poner una separación para que no me confunda. Voy a decir, a ver, quedó el f de B sub 0 menos f de M sub 0 norma. Voy a calcular la norma de eso. Menos L veces B sub 0 menos M0. Voy a calcular eso. Y también voy a calcular cuál es el otro. La otra mitad, el otro segmento es, ¿cuál es el punto final? M sub 0, ¿cuál es el punto inicial? A sub 0. Y voy a calcular menos L, M sub 0, menos A sub 0. Ya, y me pregunto, oye, ¿qué puedo sacar? ¿Habrá alguno de esos, por ejemplo? No sé, primera pregunta así como inocente. Si lo de arriba valía alfa, ¿será que alguno de estos dos de aquí vale alfa? Para quedarme con aquel donde la diferencia valga alfa y así después ir avanzando y llevar mi alfa hasta el infinito. Ya, no, eso es un poquito tal vez muy excesivo. Porque miren, creo que hay relación entre lo de abajo y lo de arriba. Aquí creo que puedo decir cosas. ¿Cómo es la norma de B0 menos M0? ¿Qué era M0? Punto medio. ¿Cómo se...? La norma del vector que va M0 menos B0. ¿Cómo es esa la norma de ese vector comparado con la norma de B0 menos A0? Como son puntos alineados, esos puntos, esa norma de la mitad del segmento es exactamente la mitad de la de arriba. Esta norma vale un medio B0 menos A0. Esta otra norma vale un medio de B0 menos A0. Simplemente el segmento multiplicado por la constante un medio. ¿Se fijan? O sea, a ver, les hago el cálculo por aquí. B sub 0 menos M0. ¿Quién es M0? ¿Cómo se calcula M0? A sub 0 más B sub 0 medios. Y a eso le calculas norma. Ya, entonces queda la constante 2, la sacan fuera. Y queda 2B0 menos A0 menos B0. Es decir, la constante 2 fuera, arriba 2B0 menos B0, queda exactamente B0 menos A0 medios. O sea, queda la norma de B0 menos A0 medios. Claro, porque es simplemente la A, ¿lo ven ahí? Porque es solamente la
mitad del segmento. Entonces es muy... Ahora, es distinto cuando ustedes ponen el punto por acá, ¿cierto? Si hubieran puesto el M0 por ahí me dirían que esa más esa es mayor o igual que B0 menos A0. No, pero aquí no es tan complicado. Aquí el M0 vive exactamente en el centro. Entonces, B0 menos M0 es un medio. M0 menos A0, lo mismo, es un medio. ¿De quién? De B0 menos A0. Así que puedo decir, miren, estas dos, esa con esa, si las sumo, me va a dar lo de arriba. Y si sumo estas dos, ¿qué pasa si sumo estas dos? ¿Me dan la de arriba? ¿Qué pasa si sumo esas dos? Te sumo F de B0 menos F de M0 y a eso le sumo F de M0 menos F de A sub 0. Ahí tengo la desigualdad triangular, ¿cierto? O sea, esa cosa es mayor o igual que F de B0 menos F de A0. Ya, o sea, es un poquito más delicado. Es decir, estas dos cantidades no sé cuánto valgan, pero si las sumo, por aquí voy a obtener algo que es mayor o igual que lo de arriba. Y aquí voy a obtener, cuidado que hay un signo menos. Pero no importa, porque en este signo menos, cuando sume esa con esa, me va a dar exactamente, esta vale un medio de la de arriba, y esta vale un medio de la de arriba. ¿Y cuando la sume, cuánto me va a dar? Lo mismo que está allá arriba. Así que la parte con signo negativo es idéntica a la de arriba. Cuando la sumo, y esto de aquí suma más. O sea, si sumo estas dos cantidades, voy a poner aquí en la suma de esas dos, esa suma no vale alfa. Esa suma es mayor o igual que alfa. Aquí tengo lo mismo, y ahí me queda una cosa más grande que la de arriba. Y la de arriba valía alfa, así que esta suma es mayor o igual que alfa. Ya ahí pregunta, si tengo dos números que suman mayor o igual que alfa, ¿cómo son cada uno de los dos números? Ya eso parece un... si dos números suman 8. Si dos números suman 8. 4 y 4, ¿cómo lo dicen? Si dos números suman algo mayor o igual que 8. Suman igual a 8. Digamos que suman igual a 8 para hacer los cálculos mentales. Pregunta, ¿son 4 y 4? Pues eso es un caso particular. Pueden ser también 3 y 5. Todos los dedos hacen falta, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo decir? Si la suma es 8, ¿son los dos números mayores que 4? No, uno puede ser chico, pero el acompañante tiene que ser grande, y lo que puedo decir es que alguno de los dos tiene que ser mayor o igual que 4. Si la suma de estos dos números es mayor o igual que alfa, alguno de ellos es mayor o igual que, díganme, si la suma de esos dos es mayor o igual que alfa, alguno de ellos es mayor o igual que alfa medios. ¿Lo saben demostrar eso? Demuéstralo. ¿Lo saben demostrar? Si la suma es mayor o igual que alfa, ¿uno tiene que ser mayor o igual que alfa medios? Sí, bien directo, por contradicción. Si el primero fuera menor que alfa medios y el segundo también fuera menor que alfa medios. Raya para la suma, ¿cierto? Si los dos son menores que alfa medios, la suma es menor que alfa. Esa propiedad la conocemos. Pero resulta que la suma es mayor o igual que alfa. Entonces, alguno de los dos tiene que ser mayor o igual que alfa medios. Bien, a ese. Ahora, ¿cuál será? ¿El primero o el segundo? No sé, pero alguno de ellos tiene esta cosa mayor o igual que alfa medios. Ya, entonces supongan que es esa. Si fuera ese, a este lo voy a llamar A sub 1 y a este lo voy a llamar B sub 1. Y voy a decir que esa construcción en ese intervalo tiene suma mayor o igual que alfa medios. Uy, así que se terminó la hora. Ya, ok. Ya. Quería escribirla. ¿Pueden seguir el procedimiento ustedes para el viernes? Dividan por la mitad. ¿Qué va a pasar con la mitad? Si esa suma mayor o igual que alfa medios, ¿qué va a pasar con los dos trocitos de la mitad ahora? Ahí van a quedar mayor o igual que alfa cuartos, después mayor o igual que alfa octavos, etcétera, etcétera. Y vamos a construir una sucesión que la podemos anotar en la próxima clase. Ya, sería todo.